A las 7 de la mañana, Hazel Brockman bajó a la planta baja de su casa adosada en el respetable barrio de Beacon Hill. Sus tacones golpeaban suavemente los escalones de madera. Su marido dormía en el piso de arriba. Había vuelto de otro estreno teatral a medianoche. Un frío amanecer de marzo se colaba por las altas ventanas del salón. Hazel encendió la cafetera y sacó su taza favorita, un regalo de Fletcher en su primer aniversario. Hacía 5 años, él había elegido un juego poco corriente en una pequeña tienda de antigüedades de Provenza. Acababan de celebrar su aniversario de boda en Europa. La luna de miel se había retrasado por la apertura de la primera boutique de Hazel. Se acomodó en el sillón junto a la ventana y abrió el correo electrónico del trabajo. 63 mensajes sin leer, menos de lo habitual. Hazel sonrió, dando un sorbo a su café caliente. En los últimos 7 años, su pequeña boutique se había convertido en una cadena de tiendas de ropa de alta gama. Ahora tenía 5 locales en los mejores barrios de Boston y un equipo de 50 personas. El teléfono vibró. Era Meredith, la directora de la tienda insignia de Newbury Street. Buenos días, Hazel. Perdona por llamar tan pronto, pero tenemos un pequeño problema con la nueva colección. El mensajero no ha entregado todas las muestras y estamos preparando el catálogo para hoy. ¿Qué es exactamente lo que no ha llegado? Hazel abrió su portátil y miró la lista de pedidos. Trajes de noche de la colección Crucero. 8 modelos. El fotógrafo está de camino, el maquillador también. Llama a la oficina de Milán, que envíen un número de seguimiento. Me pondré en contacto con el servicio de mensajería. Aplaza la sesión de vestidos de noche hasta mañana. Empieza con la línea casual hoy. Mientras Hazel se ocupaba de los asuntos de trabajo, un somnoliento Fletcher apareció en la cocina. Parecía más joven a sus 36 años. El gimnasio 3 veces por semana, una dieta adecuada y el amor por su trabajo hacían maravillas. Alto, esbelto, con expresivos ojos marrones y canas apenas visibles en las sienes, seguía atrayendo las miradas de las mujeres. ¿Otra vez trabajando temprano? Besó a su mujer en la coronilla mientras se dirigía a la máquina de café. Creía que habíamos acordado no llamar antes de las 8 de la mañana. Era una urgencia. ¿Qué tal el estreno? Refunfuñó Fletcher tomando un sorbo de café. Asqueroso. El director intentó modernizar un clásico, pero era vulgar. Los actores parecen estudiantes de teatro de primer curso. Tendré que escribir una crítica mordaz. Hazel conocía el tono. Como destacado crítico teatral del Boston Globe, Fletcher podía destruir la reputación de un aspirante a actor o director con un solo artículo. Su lengua afilada y su naturaleza intransigente le hicieron muy conocido en los círculos profesionales. ¿A qué hora volviste? No me enteré. Sobre las 2. Tuve que quedarme hasta tarde después de la función para discutir la nueva temporada teatral con mis colegas. Se sentó frente a su mujer con su tableta, viendo las noticias de la mañana. Hazel le echó un vistazo, camiseta arrugada, barba de 3 días, ligero olor a colonia de ayer. Siempre se duchaba antes de acostarse. Su encuentro 6 años atrás había parecido una coincidencia, un acto benéfico para apoyar a jóvenes artistas de teatro, al que Hazel había sido invitada por una amiga. Ella acababa de abrir su primera boutique en ese momento y estaba buscando ampliar su base de clientes. Fletcher se acercó a ella durante el buffet. Escribía una columna sobre la vida cultural de la ciudad y era una estrella emergente de la crítica teatral. Hablaron durante toda la velada. Él habló de teatro contemporáneo, ella de su visión de la moda. Resultó ser un conversador interesante, con una mente aguda y un inesperado sentido del humor. Una semana después se conocieron en un pequeño club de jazz. Un mes después, él la presentó a sus padres. 6 meses después, le propuso matrimonio durante un viaje a París. El teléfono de Fletcher sonó, interrumpiendo los recuerdos de Hazel. Salió rápidamente al pasillo y cerró la puerta tras de sí. Siempre había hablado delante de ella. Cuando regresó, 5 minutos más tarde,
Su marido había terminado el café. Tengo que ir corriendo a la redacción. Hoy entregamos el número y aún no he terminado la reseña. Teníamos que cenar en el nuevo restaurante de la calle Charles. Lo siento, cariño. ¿Podemos hacerlo mañana? Le dio un beso en la mejilla y subió rápidamente a hacer las maletas. Hazel suspiró. Estas cancelaciones eran cada vez más frecuentes. Se dio cuenta de que su marido tenía un trabajo muy exigente. Estrenos, proyecciones para la prensa, entrevistas con directores. La vida de un crítico teatral no sigue un horario regular. Mientras se preparaba para ir a trabajar, se miró en el espejo. A sus 42 años estaba estupenda. El ejercicio regular, una alimentación moderada y un cuidado personal costoso habían dado resultado. Llevaba el pelo rubio peinado en un elegante corte recto, un maquillaje impecable y un elegante traje pantalón color arena. Nadie le daba más de 35, y el chofer ya estaba esperando fuera de la casa. De camino a la boutique, Hazel miró los informes de ventas. La nueva tienda de Newbury Street había cumplido las expectativas, a pesar del escepticismo de algunos de los socios. Siempre había confiado en su intuición para los negocios. El día pasó volando a su ritmo frenético habitual. Reunirse con los proveedores, ocuparse de las muestras que faltaban, entrevistar a nuevos asesores de ventas. Hacia las 6 de la tarde, Fletcher llamó. «Lo siento, voy a llegar tarde esta noche. No me esperes para cenar». «¿Va todo bien? Suenas raro». «Sí, estoy cansado. Esta revisión es agotadora. Tengo que reunirme con el editor jefe». Hazel canceló al conductor y tomó un taxi a casa. Ella y su marido habían estado cenando juntos cada vez menos últimamente. A menudo se quedaba hasta tarde en la redacción o en actos teatrales. A veces sus camisas olían a perfume ajeno, pero era sorprendente en un hombre que salía siempre con actrices. En casa, se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó con un libro en el salón. Se oían ruidos procedentes del estudio de Fletcher. Debía de haberse olvidado de apagar la música por la mañana. Al entrar, Hazel oyó el insistente trino del teléfono. Su marido lo había dejado sobre el escritorio. No contestó a la llamada. Fletcher tenía su propia vida, sus propios secretos profesionales. Cuando vives con un crítico de teatro, tienes que aceptar ciertas reglas del juego. La velada se alargó lentamente. Hazel repasó viejas fotos en su teléfono, su viaje a Provenza, la inauguración de su tercera boutique, la noche del estreno en el Teatro Huntington, donde Fletcher la había invitado por primera vez al palco de críticos. En todas las fotos parecían felices. Su marido regresó pasada la medianoche. Olía a cigarrillos y whisky, probablemente otra noche de juerga con los colegas en el bar de la redacción. Se fue directamente a la ducha sin besarla siquiera. Tumbada en la oscuridad, Hazel escuchaba el sonido del agua. ¿Cuándo habían empezado a cambiar sus vidas? Tal vez fuera ella, que pasaba demasiado tiempo en el trabajo, o era el curso natural de las cosas, el enfriamiento de las pasiones, la inmersión de cada uno en su propio mundo. Fletcher se tumbó a su lado, murmuró buenas noches y se durmió casi de inmediato. Solía abrazarla antes de acostarse, contándole anécdotas divertidas de su vida teatral. Ahora era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. Hazel miró al techo durante largo rato, intentando captar el momento en que su perfecto matrimonio empezaba a resquebrajarse. Pero el sueño llegó antes de que encontrara la respuesta. El Huntington Theatre estaba considerado uno de los teatros más prestigiosos de Boston. Aquel día de abril se celebraban audiciones para el papel protagonista de una nueva producción de Un tranvía llamado Deseo. El director Marcus Andrews era conocido por sus soluciones no triviales y su capacidad para encontrar nuevos talentos. Raven Holloway llegó a la audición 2 horas antes de la hora prevista. Se sentó en el vestíbulo vacío releyendo el monólogo de Blanche e ignorando las miradas de sorpresa de las señoras de la limpieza. ¿Cómo iban a saber que apenas había dormido esa noche?
viajando en autobús desde Providence. A sus 29 años, Raven parecía la típica aspirante a actriz, pelo largo y oscuro recogido en un moño descuidado, chaqueta de cuero desgastada, vaqueros raídos y un viejo bolso lleno de maquillaje y una muda de ropa. Pero en sus ojos grises se reflejaba la determinación de alguien que haría cualquier cosa por conseguir su objetivo. A las 9 de la mañana, otros aspirantes empezaron a reunirse en el vestíbulo. Raven observó a los competidores, fijándose en sus puntos fuertes y débiles. Una rubia alta con una postura perfecta. Debía de haber estudiado en una prestigiosa escuela de teatro. Una chica pelirroja con una plasticidad felina. Parece que tiene formación en danza. Una joven morena con ojos enormes. Demasiado inexperta para un papel tan complejo. A las 10 en punto, apareció un hombre afable con un abrigo caro. Raven reconoció inmediatamente a Fletcher Donovan. Su foto aparecía a menudo en las críticas teatrales. Era el crítico más influyente de Boston, cuyas reseñas podían hacer o deshacer una reputación. Pasó junto a las actrices sin apenas dedicarles una mirada. Solo en la puerta del auditorio se volvió, y su mirada se detuvo en Raven durante un segundo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si aquel hombre pudiera ver a través de ella. La audición empezaba a las 10. Raven era la séptima de la lista. Vio cómo salían uno a uno los aspirantes, algunos contentos, otros llorando. El director parecía un hombre duro que no era tímido con su lenguaje. Cuando dijeron su nombre, Raven cerró los ojos un segundo para ordenar sus pensamientos. Llevaba 3 meses preparándose para este papel. Había vuelto a ver todas las producciones de tranvía que había encontrado, estudiado cada crítica, cada entrevista de famosos intérpretes del papel de Blanche. Había 4 personas sentadas en la sala en penumbra: el director, su ayudante, un joven con un portapapeles y Fletcher Donovan. Raven comenzó su monólogo, intentando no mirar al crítico, pero aún podía sentir su mirada. «Ya basta», la interrumpió el director en mitad del texto. «¿Has actuado antes en algún sitio?» «Sí, en pequeños teatros de Providence. Mi último papel fue el de Nina Sarechnaya en La Gaviota». «Experiencia de provincias», hizo una mueca Marcus. «¿Y la formación?» 2 años en el estudio de teatro, el taller de James Porter. El director anotó algo en su cuaderno. «Informaremos de los resultados en una semana. Siguiente». Raven salió del auditorio con piernas temblorosas. En el vestíbulo sacó una botella de agua, intentando detener el temblor de sus manos. Esto no estaba saliendo como ella había planeado. El director ni siquiera la dejó terminar su monólogo. «Buen intento». Se dio la vuelta. Fletcher Donovan estaba a su lado. «Tienes demasiada prisa. Blanche es un papel difícil que requiere experiencia vital. Estoy lista para trabajar». Raven intentó que su voz sonara segura. «Este papel es mi sueño. Los sueños no siempre coinciden con las oportunidades». Sacó una tarjeta de visita. «Pero si quieres hablar de tu futuro en el teatro, llámame». Raven observó cómo se alejaba la figura del crítico, aferrando en la mano el rectángulo de cartón con relieve dorado. Sabía lo que significaba. Había muchos rumores en el mundo del teatro sobre cómo ciertas actrices conseguían papeles. Aquella noche, en su piso de alquiler, un pequeño estudio a las afueras de la ciudad, Raven se miró largamente en el espejo. Rostro cansado, ojeras, mirada apagada. Había llegado a Boston hacía 3 meses, decidida a conquistar la escena local. Atrás quedaba el pequeño pueblo de Rhode Island donde había crecido. Un padre mecánico, una madre bibliotecaria, una hermana mayor que trabajaba como profesora en la escuela local. Todos pensaban que sus sueños de teatro eran una bendición. Entra en razón, busca un trabajo de verdad. A tu edad ya es hora de pensar en una familia. Raven lo oía todo el tiempo, pero ella creía en su talento. 10 años actuando en teatros de provincias, un sinfín de audiciones,
trabajando de camarera para pagarse las clases de interpretación. No iba a rendirse, aunque tuviera que comprometer su conciencia. La tarjeta de visita de Fletcher Donovan estaba sobre la mesa y le llamó la atención. Raven sabía que estaba casado. Aparecía en las páginas de Sociedad. Su mujer era propietaria de una cadena de tiendas de moda. Se les consideraba la pareja perfecta. Sonó el teléfono. Era el teatro. La audición había fracasado. El papel se lo habían dado a aquella rubia alta. «Pero estamos dispuestos a ofrecerte un puesto entre los extras», dijo el ayudante de dirección. Raven dio las gracias y desconectó. La misa era una oportunidad, una pequeña, pero una oportunidad. Podría ver los ensayos, aprender de los profesionales y, lo más importante, estar cerca de la gente que toma las decisiones. Al día siguiente, llamó a Fletcher. Concertó una cita en un pequeño restaurante cerca del teatro. Raven se puso su mejor vestido, negro, austero, comprado en unas rebajas hacía un año. El crítico la esperaba en una mesa al fondo de la sala. Su aspecto era aún más impresionante que en el teatro. Traje impecable, gemelos caros, la mirada segura de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Me alegro de que hayas llamado», sonrió mientras Raven se sentaba frente a él. «Pide lo que quieras, yo invito». «Gracias, pero no tengo hambre». «Como quieras. Hablemos de tu carrera. Tienes potencial, pero necesitas un guía en el mundo del teatro». Raven escuchó atentamente. Fletcher hablaba de conexiones, de los contactos adecuados, de la importancia de causar la impresión adecuada en las personas adecuadas. Ni una sola vez dijo explícitamente lo que quería a cambio, pero sus miradas hablaban por sí solas. «Puedo ayudarte a conseguir el papel de tus sueños», dijo finalmente. «Pero tienes que entender que nada es fácil». «Lo comprendo», respondió Raven en voz baja. «Piensa en mi oferta. No tengas prisa por responder». Dejó el dinero del almuerzo sin tocar sobre la mesa y se marchó. Raven permaneció sentada mirando al vacío durante largo rato. Sabía que debía negarse, marcharse, olvidarse de aquel encuentro. Pero delante de sus ojos estaba el escenario del Huntington, la luz brillante de las candilejas, los aplausos. Una semana después, volvió a encontrarse con Fletcher. Esta vez en su despacho de la redacción, una pequeña habitación repleta de programas de teatro y manuscritos. Le ofreció un whisky, que ella rechazó. «Lo acepto», dijo Raven mirándole a los ojos. «Pero tengo condiciones». Fletcher sonrió. «Interesante. ¿Cuáles son?» «Nada de aparecer juntos en público, nada de indirectas a los colegas, y lo más importante, me vas a ayudar a conseguir un papel serio». «Trato hecho», extendió la palma de la mano. «Por cierto, el Huntington está audicionando de nuevo en un mes. Esta vez es Gedda Gabler». Raven estrechó la mano extendida. No sintió vergüenza ni remordimiento, solo una fría determinación. Al fin y al cabo, en este negocio todo el mundo se utiliza. Su primera intimidad había tenido lugar en el camerino después del ensayo, apresurada, casi mecánica. Raven solo sintió un ligero remilgo, pero cuando 15 días después consiguió el papel principal en una nueva producción, no le pareció tan terrible. Fletcher cumplió su palabra y escribió una crítica elogiosa de su debut. «Estrella en ciernes, talento natural, profunda comprensión de la imagen». Leyó estas líneas, sentada en su pequeño piso, y por primera vez en mucho tiempo se sintió victoriosa. Poco a poco sus encuentros se hicieron regulares. Fletcher le consiguió un piso mejor, le compró ropa cara, la llevó a restaurantes. Raven aprendió a no pensar en su mujer. Al fin y al cabo, no era más que una rica tendera, alejada del mundo del arte. Al final de la primavera, Raven estaba firmemente en el camino del éxito. 2 papeles protagonistas, críticas favorables, invitaciones a fiestas privadas. Casi se había convencido a sí misma de que se lo había ganado todo con talento.
Casi había olvidado el precio que estaba pagando por el éxito. Pero a veces, al mirar su reflejo en el espejo del camerino, veía a una asustada chica de pueblo que soñaba con el arte en estado puro. Sin embargo, estos momentos de debilidad ocurrían cada vez con menos frecuencia. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que soñaba? No era lo que había imaginado, pero había tenido su oportunidad, y la iba a aprovechar al máximo. El calor de junio cubría Boston. Hazel estaba celebrando otra reunión en la boutique principal cuando se dio cuenta de que había olvidado documentos importantes en el coche de su marido. Fletcher la había llevado a casa la noche anterior y se había dejado la carpeta en el asiento trasero. Meredith, sigue sin mí, se disculpó ante sus compañeros. Necesito llegar a casa enseguida. El conductor la llevó a casa en 20 minutos. Hazel se sorprendió al ver el coche de su marido en la puerta de casa. Normalmente estaba en la redacción a esa hora. Sacó las llaves, a punto de coger los papeles, pero oyó la voz de Fletcher desde la ventana entreabierta de su despacho. Por supuesto, cariño, pronto tendremos nuestra propia villa con vistas al océano. Hazel se quedó helada. Algo en el tono de su marido la hizo detenerse bajo la ventana. No te preocupes por el dinero, continuó Fletcher. Ni siquiera se dará cuenta. Tiene tantas cuentas que un par de cientos de miles pasarán desapercibidos. Una risa de mujer sonó en el auricular. Hazel sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Mi niña tonta, la voz de su marido se volvió melosa. Te mereces algo mejor que este piso de alquiler. Lo arreglaré. Ya casi está el dinero. Hubo una pausa. Hazel se apoyó en la pared, intentando sobrellevar el mareo. Raven, cariño, no precipites las cosas. Un par de meses más y estaremos libres. Mi mujer está demasiado ocupada con sus trapos para sospechar nada. Una nueva carcajada en el teléfono. Hazel sacó automáticamente su teléfono y encendió la grabadora. Le temblaban las manos, pero se obligó a quedarse quieta. Por cierto, tu última parte es algo. A los críticos les ha encantado. Por supuesto, mi crítica ayudó, pero tienes mucho talento, chaval. Hazel recordó el reciente estreno de Hedda Gabler. Estaba sentada en el palco junto a su marido, viendo actuar a la joven actriz. Fletcher se mostró entonces inusualmente entusiasmado y felicitó a la nueva estrella del escenario bostoniano. Sí, te veré esta noche como siempre. No en el restaurante. Demasiada gente que conozco. Iré a tu casa. Hazel sintió náuseas. ¿Cuántas veces le había hablado de reuniones tardías en la redacción? ¿Estrenos no programados? ¿Reuniones con colegas? Te quiero, gatita. Nos vemos esta noche. El sonido de pasos la hizo retroceder de la pared. Hazel rodeó rápidamente la casa y subió al coche. La conductora miró sorprendida por el retrovisor. Nunca había vuelto tan deprisa. A la oficina, por favor. Su voz sonaba irreconociblemente tranquila. De camino, Hazel abrió el portátil e inició sesión en la banca electrónica. La cuenta familiar desde la que ella y Fletcher pagaban sus gastos comunes mostraba extraños cargos en los últimos 3 meses. Grandes sumas en efectivo, supuestamente para renovar la casa de campo, una casa que ni siquiera habían empezado a construir. En la oficina, se encerró en su despacho. Canceló todas sus citas y le pidió a Meredith que no molestara a nadie. Se sentó frente al ordenador y revisó metódicamente todos los registros financieros del último año. Fletcher era astuto, pero no tanto como creía. Retiradas regulares de efectivo, transferencias extrañas, gastos inexplicables. Todo se sumaba a un patrón claro. Se estaba preparando para algo serio, retirando gradualmente dinero del presupuesto familiar. El teléfono vibró. Un mensaje de su marido. Hoy llegaré tarde a la redacción. Artículo importante. Hazel borró el mensaje sin contestar. Esa tarde se pasó por el Teatro Huntington. Había otra producción protagonizada por Raven Holloway. Hazel se sentó en la última fila, observando a la joven actriz.
Una morena alta, de figura precisa y expresivos ojos grises. Se movía con seguridad, hablaba con una ligera respiración. Se exalta un poco en las escenas dramáticas, pero al público le gusta. Hermosa, talentosa y obviamente ambiciosa. En el intermedio, Hazel escucha a dos actrices mayores hablando en el bar. Advenediza, resopla una. Hace 3 meses era una extra y ahora se lleva los papeles principales. Ya lo creo, dice la otra. Con semejante mecenas, cualquier puerta se abre. Donovan ha perdido la vergüenza. Tantas críticas que escribir. Hazel sorbió lentamente su agua mineral, absorbiendo cada palabra. El mundo del teatro es pequeño. Todo el mundo lo sabe todo, pero en silencio. Recordó una conversación reciente con su marido sobre una estrella en ascenso. Hay que apoyar el talento, dijo entonces. La chica tiene un gran futuro. Hazel regresó a casa tarde. Fletcher, por supuesto, se había ido. Ella subió a su oficina, por primera vez en años. Orden impecable, pilas de programas de teatro, fotografías de estrenos. Ni rastro de una doble vida. La caja fuerte del rincón. Conocía el código, pero nunca se había interesado por su contenido. Los números se doblaban obedientemente bajo sus dedos. Dentro, documentos, algo de dinero, entradas de teatro y un sobre de fotografías. Hazel hojeó lentamente las imágenes. Fletcher y Raven en algún restaurante, en el paseo marítimo, en el vestíbulo de un teatro. La última foto era de ellos besándose en la entrada de servicio. La fecha del reverso era de hacía 2 meses. Volvió a meter las fotos con cuidado en el sobre. Comprobó la grabación del dictáfono de su teléfono. Seguía intacta. Cerró la caja fuerte y bajó al salón. Se sirvió un vaso de vino, pero no se lo bebió. Necesitaba despejarse. Sacó el teléfono y encontró el número de su abogado, Jonathan Price. Marcó un mensaje. Necesito una reunión urgente. ¿Mañana a las 9? La respuesta llegó casi de inmediato. Estaré esperando en la oficina. Fletcher regresó a medianoche. Olía a perfume caro, no al que ella le había regalado por su cumpleaños. Intentó besarle la mejilla, pero Hazel se hizo la dormida. Tumbada en la oscuridad, escuchó a su marido ducharse. 6 años de matrimonio, planes, sueños y esperanzas compartidos. Todo había resultado ser una mentira. Había usado su dinero, su confianza, su amor, y ella estaba tan absorta en su trabajo que no vio lo obvio. Por la mañana, Hazel se levantó temprano, como de costumbre. Hizo café, revisó su correo. Fletcher bajó a desayunar, fresco, sonriente, con un traje nuevo. ¿Qué planes tienes para hoy, cariño? Reuniones con proveedores, respondió ella sonriendo. ¿Y tú? Estreno en el Colonial, una nueva producción de Tranvía. ¿Quieres compañía? Lo siento, cariño, trabajo. Le dio un beso en la mejilla y se fue. Hazel lo siguió. Un actor maravilloso. Me preguntaba si su actuación había comenzado de golpe o gradualmente. A las 9 de la mañana se sentó en el despacho de Jonathan Price, un hombre severo de unos 60 años, especializado en procesos de divorcio. Escuchó en silencio la grabación de la llamada telefónica. ¿Cuánto sacó? Unos 300.000 en los últimos 3 meses. Tenemos que actuar con rapidez, pero con cuidado. Price sacó un cuaderno. Prepararé el papeleo. Mientras tanto, vosotros dos actuad como siempre, sin insinuaciones, sin enfrentamientos. Hazel asintió. Ya había tomado una decisión. La venganza se sirve fría. Que Fletcher y su joven amante pensaran que todo iba según su plan, que construyeran castillos de aire con el dinero de ella. El desenlace sería inesperado. Aquella noche fue de nuevo al teatro. Se sentó en la última fila, mirando a Raven en el escenario. Hermosa, joven, segura de sí misma, como había sido ella misma, antes de conocer a Fletcher. En el intermedio, Hazel vio a su marido en compañía de críticos de teatro.
Estaba discutiendo algo animadamente, gesticulando. Desde fuera parecían la pareja perfecta, una empresaria de éxito y un crítico influyente. Nadie se daba cuenta de la grieta que atravesaba sus vidas. En casa, besaba habitualmente a su marido, escuchaba su entusiasta crítica de la obra, estaba de acuerdo en que la joven actriz era estupenda, y luego subía al dormitorio y contemplaba largamente la fotografía de su boda. Mañana empezaría un nuevo día. Ella sonreirá, trabajará, mantendrá conversaciones triviales, y al mismo tiempo preparando el terreno para el desenlace de esta sórdida historia. Fletcher cree que está demasiado ocupada con sus trapos. Pues que siga pensando. Pronto descubrirá de lo que es capaz una mujer que ha sido traicionada. Hazel nunca pensó que acabaría siendo una buena actriz. El café de la mañana con su marido, un beso de despedida, las preguntas de rigor sobre los planes del día. Todo eso se ha convertido ahora en una obra de teatro cuidadosamente representada. Empezó poco a poco instalando una cámara oculta en el despacho de Fletcher. Un discreto dispositivo del tamaño de un botón grababa ahora todos sus movimientos en la caja fuerte. La primera grabación apareció 3 días después. Su marido sacaba un fajo de billetes, los contaba cuidadosamente y los escondía en un bolsillo interior de su chaqueta. El siguiente paso fue la vigilancia. Hazel se la encargó a un detective privado, un hombre joven y anodino recomendado por un abogado. Todas las noches recibía un informe detallado de los movimientos de su marido. Fletcher se reunía con Raven 3 o 4 veces por semana. Eran discretos. No aparecían juntos en público ni se hacían fotos juntos en las redes sociales. Pero a menudo se les veía juntos en la entrada de servicio del teatro. Él le llevaba el café para los ensayos matinales. La esperaba después de las representaciones en un discreto coche gris. Una mañana, mirando el informe del siguiente detective, Hazel se fijó en un detalle interesante. El día anterior Fletcher había visitado la inmobiliaria. Llamó al abogado. Necesito información sobre todas las propiedades que había visto. Un día después, las fotos de una mansión junto al mar estaban en su escritorio. 3 pisos, piscina, playa privada, precio de venta, 2 millones. El pago inicial ya estaba hecho, 300,000 en efectivo. Hazel sonrió al verse reflejada en la ventana. Ahora sabía a dónde iba el dinero de la caja fuerte. Fletcher estaba preparando un nidito de amor, sin saber que su mujer conocía todos sus movimientos. Por la noche, le propuso a su marido ir al teatro. Un tranvía llamado Deseo, con esa nueva actriz, ¿cómo se llama? ¿Raven Holloway? Elogió mucho la producción. Fletcher se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. Es una idea maravillosa, querida. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos. En el teatro, Hazel observaba la obra de la amante de su marido con interés profesional. Raven tenía mucho talento, o fingía tenerlo muy bien. Su Blanche resultaba brillante, apasionada, con un toque de fatalidad. En el intermedio se encontraron en el vestíbulo. Raven pasó a su lado sin apenas saludar, con la perfecta cortesía de un extraño. Solo en sus ojos brillaba algo parecido al triunfo. «Gran actuación», dijo Hazel en voz alta, y Fletcher se estremeció. Después de la obra, cenaron en el restaurante. El marido estaba inusualmente callado, bebiendo más de lo habitual. Hazel mantuvo una conversación trivial, divirtiéndose interiormente por su tensión. «¿Cansado, cariño?», le preguntó cuando llegaron a casa. «Un poco. Me voy a trabajar, tengo que terminar una revisión». Lo vio subir al estudio. 15 minutos más tarde se oyó una llamada telefónica. La grabación de la cámara lo mostró. Fletcher había abierto la caja fuerte de nuevo. Al día siguiente, Hazel pasó por el banco. Revisó el movimiento de fondos en todas las cuentas durante los últimos 6 meses. Encontró algunas transacciones extrañas. Grandes cantidades de dinero retiradas de diferentes cajeros automáticos.
¿Podemos averiguar quién retiró el dinero?, preguntó al director. Por supuesto, señora. Tenemos imágenes de las cámaras. Por la tarde, tenía una selección de fotos. Algunas mostraban a Fletcher tomando el dinero él mismo, otras mostraban a Raven. Su amante no era tímida al usar la tarjeta de su esposa. El detective seguía enviando informes. Fletcher y Raven eran cada vez menos cuidadosos. Cenas juntos en restaurantes de las afueras de la ciudad. Paseos por el parque desierto. Una vez los habían visto besándose en la playa, justo bajo las ventanas de la misma mansión. Hazel reunió pruebas metódicamente. Conversaciones grabadas, fotografías, extractos bancarios. Todo fue enviado al abogado. Jonathan Price estaba preparando los papeles del divorcio y consultando a expertos financieros. «Podemos recuperar la mayor parte del dinero», dijo cuando se reunieron de nuevo. «Todas las transacciones están documentadas, pero necesitamos un poco más de tiempo». Hazel asintió. Tenía tiempo. Observó cómo se desarrollaba la obra en la que ella interpretaba el papel de esposa ingenua. Estaba claro que Fletcher disfrutaba con la obra, la tocaba más a menudo, le hacía pequeños regalos, le hablaba de sus planes de futuro. «Quizá deberíamos comprar una casa junto al mar», sugirió una noche durante la cena. «Trabajas tanto que necesitas un lugar donde relajarte». «Es una idea maravillosa», sonrió. «¿Cuándo empezamos a buscar?» «Ya he mirado algunos sitios». Aquella noche revisó las imágenes de la cámara de su despacho. Fletcher estaba abriendo de nuevo la caja fuerte, esta vez sacando las escrituras de la mansión. Al parecer, se estaba preparando para mostrarle un conjunto diferente de opciones. Raven también se estaba animando. Su carrera como actriz estaba en auge, gracias a las buenas críticas de Fletcher y a sus contactos en el mundo del teatro. Cada vez conseguía papeles más importantes, concedía entrevistas y aparecía en actos sociales. En una entrevista concedida a un periódico local, contó una conmovedora historia sobre una chica de pueblo que alcanzaba el éxito gracias al talento y al trabajo duro. Hazel recortó el artículo y lo guardó en su carpeta de pruebas. Fletcher siguió vaciando la caja fuerte. Cada semana desaparecían grandes sumas de dinero. Se estaba preparando para dar un paso decisivo. Hazel lo sabía. Parte del dinero iba a mantener a Raven, parte a la mansión. Me pregunto qué diría cuando descubriera que todas sus maquinaciones habían quedado registradas. Una noche, al llegar a casa antes de lo habitual, oyó voces procedentes del estudio. Fletcher estaba en el altavoz. «Solo un poco más, cariño. Pronto estaremos juntos». «Me muero de ganas». La voz de Raven sonaba malhumorada. «Este piso es tan pequeño. Ten paciencia. En un mes nos mudaremos a nuestra casa. Y que esa tonta se quede con sus tiendas». Hazel subió en silencio al dormitorio. Sacó su teléfono. Comprobó si la cámara del estudio funcionaba. Estaba grabando. Otra prueba. Al día siguiente se reunió con su abogado. «¿Cuándo empezamos?», preguntó Jonathan. «Déjales un poco más de tiempo». Hazel puso sobre la mesa nuevas impresiones de extractos bancarios. «Creo que el desenlace sería más dramático si se descubrieran del todo». Siguió interpretando el papel de esposa ocupada y desprevenida. Fletcher, seguro de su impunidad, se volvió cada vez más franco. Ya no ocultaba sus regresos tardíos, ya no ponía excusas a sus repentinas ausencias. Raven también se estaba volviendo más audaz. En el estreno de una nueva obra, flirteó desafiante con Fletcher mientras Hazel hablaba con otros invitados. En el intermedio desaparecieron durante 20 minutos. Las cámaras de seguridad las captaron en el pasillo vacío entre bastidores. El dinero se esfumaba cada vez más rápido. Una última comprobación de la caja fuerte mostró que quedaba menos de una cuarta parte de la suma original. Era evidente que Fletcher tenía prisa. Quizá temía que su mujer se diera cuenta de la pérdida. Hazel observaba el alboroto en silencio.
Hacía tiempo que había transferido los principales activos a otras cuentas, dejando en la caja fuerte familiar lo justo para que sirviera de cebo. Que pensaran que la habían engañado. El desenlace prometía ser interesante. Hazel decidió profundizar en el mundo del teatro. Empezó a aparecer más a menudo en estrenos, reuniones sociales, actos benéficos. La gente compartía de buen grado los cotilleos con la esposa de un crítico famoso, sobre todo después de la segunda copa de champán. En la fiesta posterior al estreno de The Glass Menagerie, se sentó ante ella una anciana figurinista que trabajó en el teatro Huntington más de 30 años. Sabes, querida, las actrices solían esperar años para los papeles principales. Ahora, sacudió la cabeza significativamente. Esta protegida tuya. ¿Protegida? Intervino Hazel. Ah, sí, Raven Holloway. Su marido la ha estado promocionando con tanto ahínco. Es una chica con talento, lo reconozco, pero los métodos. La chica de vestuario apretó los labios. Un grupo de actores estaba de pie en otra esquina de la sala. Hazel se acercó lentamente, fingiendo mirar los cuadros de la pared. «Eres un descarado», dijo una voz de mujer. «Ayer exigió un camerino aparte, y ella misma, hace 3 meses, barriendo el suelo entre la multitud. Pero ahora tiene un poderoso mecenas», resopló alguien. «¿Has visto el collar que lleva? Un regalo de un admirador anónimo». Hazel recordó el collar. Fletcher lo había comprado en una joyería de Newbury Street. Ella misma había visto accidentalmente el recibo en su chaqueta cuando la había llevado a la tintorería. En el intermedio de la siguiente representación, habló con el ayudante del director, un joven de ojos cansados y tic nervioso. «¿Señorita Holloway?» «Oh, sí, ella es especial. Ayer hizo un berrinche por la iluminación. Dijo que hacía que sus ojos perdieran su poder expresivo». ¿Qué hizo el director? ¿Qué podía hacer? El ayudante sonrió amargamente. Tuvo que reajustar las luces. Nadie quiere meterse con el favorito del jefe de la crítica. Hazel reunió información metódicamente. Resulta que Raven se había peleado con la mitad del reparto. Llegaba tarde a los ensayos, exigía un trato especial, criticaba a sus compañeros de escena. Una vez, Hazel llegó especialmente al teatro 1 hora antes de la representación. Desde el camerino se oyó gritar a Raven: «No puedo trabajar en estas condiciones. Este vestido estaba hecho para mí, ¿por qué se lo han dado a una suplente?» «Pero señorita Holloway», intentó explicarle la encargada del vestuario, «siempre tenemos 2 conjuntos de trajes». «No me importa, llame a Fletcher y que se lo explique a su dirección». Hazel pasó sin hacer ruido. En el lavabo se encontró con una joven actriz que se secaba las lágrimas a toda prisa. «Lo siento», murmuró la chica. «Ya me iba». «¿Qué te pasa?» «Nada», intentó sonreír la actriz. «Es que la señorita Holloway exigió mi parte. Dijo que estaba estropeando la puesta en escena». Hazel reconoció a la chica. Interpretaba a la hermana pequeña del protagonista. Un pequeño pero colorido papel. ¿Y ahora qué? El director aceptó el reemplazo. Todo el mundo sabe que le cuesta una fortuna discutir con ella. Fletcher también estaba cambiando. Sus críticas se volvieron más y más parciales. Críticas brillantes de la mediocre actuación de Raven, artículos mordaces sobre sus rivales. Había murmullos en los círculos teatrales. Un día Hazel escuchó a 2 críticos hablando en un bar. «Donovan ha perdido completamente su objetividad. Su último artículo es solo un montón de cumplidos. ¿Qué es lo que quiere? Cuando un crítico se acuesta con una actriz, silencio, su mujer está aquí». Hazel fingió no oír. Estaba acostumbrada a que esas conversaciones se interrumpieran cuando ella aparecía. El mundo del teatro era estrecho y despiadado. La relación entre los amantes también estaba cambiando. El detective informaba de frecuentes peleas. Raven tenía cada vez más rabietas, exigía más atención, más dinero, más papeles. Una noche, la cámara del despacho de Fletcher grabó una conversación telefónica.
Prometiste que me darías el papel principal en La Gaviota. Cariño, sé razonable. ¿No estás lista? ¿No estás lista? La voz de Raven se convirtió en un chillido. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, tú misma lo has dicho. Calla, por favor. Lo arreglaré, pero necesito tiempo. No tengo tiempo. Tengo casi 30, Fletcher. No voy a esperar a que juegues al marido cariñoso para siempre. El portazo de una tubería abandonada. Fletcher permaneció sentado con los brazos alrededor de la cabeza durante largo rato. Luego sacó una botella de whisky de la caja fuerte. Al día siguiente en el periódico apareció en su artículo una crítica mordaz de la nueva producción de La Gaviota. Especialmente herido la actriz que interpretó a Nina Zarechnaya. Una semana más tarde se anunció que la sustitución de la intérprete del papel principal, Cuervo triunfante no mucho tiempo, en el primer ensayo se rompió en el director. Usted no entiende la esencia de la imagen. Nina debe ser más dramático. Señorita Holloway, respondió cansado el director, si no está de acuerdo con la interpretación, hablaré con Fletcher, amenazó ella. A ver qué dice de su dirección. Hazel observó la escena desde el oscuro auditorio. Raven se fijó en ella y vaciló a medias. El miedo brilló en los ojos de la joven actriz. Aquella noche, Fletcher regresó a casa borracho. ¿Te imaginas?, se quejó a su mujer. Algunas actrices no saben cómo comportarse. Creen que su talento les da derecho a... ¿Te refieres a Raven Holloway?, preguntó Hazel inocentemente. Creo que es una actriz maravillosa. El marido se atragantó con su whisky. Sí, claro, es una chica muy prometedora. Unos días después, Hazel volvió a ir al teatro. Entre bastidores, se cruzó con Raven, que salía del camerino. La actriz llevaba el mismo collar alrededor del cuello. «Buenas noches, señorita Holloway», sonrió Hazel. «Es una joya preciosa. Un regalo de un admirador». Raven tocó el collar. «Tengo muchos». «Seguro que sí. Por cierto, he leído la última crítica de mi marido. Ha elogiado mucho tu actuación». Algo parecido al pánico brilló en los ojos de la actriz. Murmuró una disculpa y se alejó rápidamente. Hazel se dirigió tranquilamente al auditorio. Por el camino oyó hablar a dos tramoyistas. «Está fuera de sí. Ayer le tiró un jarrón a su compañero que supuestamente la estaba bloqueando en la escena final. Vamos, todo el mundo sabe por qué la aguantan. Dicen que pronto dejará el teatro. Le han comprado una casa en la costa». Hazel se sentó en la última fila. Empezó la obra. Raven apareció en el escenario, hermosa, segura de sí misma, con la aorta a punto de estallar. Pero había algo nuevo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿Se daba cuenta de que todo podía venirse abajo en cualquier momento? Después de la actuación, Hazel se quedó en la entrada de servicio. Fletcher esperaba a Raven en el coche. Discutían por algo. La actriz agitaba las manos, su marido intentaba calmarla. Finalmente, Raven entró en el coche dando un sonoro portazo. Se marcharon sin percatarse de que Hazel estaba a la sombra de los árboles. En casa, revisó las últimas imágenes de la cámara del estudio. Fletcher bebía cada vez más. Las conversaciones con su amante eran cada vez más breves e intensas. «Me prometiste el divorcio», gritó Raven al teléfono. «¿Cuánto tiempo podemos esperar?» «Todo a su tiempo», respondió él con brusquedad. «No olvides a quién le debes tu carrera. Y no olvides que conozco todos tus sucios secretos». Su relación se estaba deteriorando, pero ambos habían ido demasiado lejos para detenerse. Fletcher estaba sumido en deudas y promesas. Raven no podía permitirse perder a un poderoso mecenas. Hazel observó en silencio el desarrollo de los acontecimientos. Pronto, muy pronto, esta obra llegaría a su fin. Y ella ya sabía quién escribiría el último acto. El calor de julio había llevado a todo el teatro de Boston a las salas con aire acondicionado.
Hazel estaba sentada en el fresco despacho de su abogado, revisando las últimas grabaciones de seguridad. Aquí mismo, puso el vídeo en pausa. Fletcher sacando dinero de la caja fuerte por tercera vez esta semana. Jonathan Price tomó nota en su cuaderno. Durante el último mes, habían acumulado un expediente impresionante. Extractos bancarios, fotografías, conversaciones grabadas, todo apuntaba a una malversación sistemática de fondos. Y esta es una grabación de anoche. Hazel encendió la grabadora. La voz de Fletcher sonaba inusualmente excitada. Cariño, no queda mucho. He hecho el último pago de la casa. La que compraste con el dinero de tu mujer. La voz de Raven era burlona. No empieces. Sabes que es todo para nosotros. Lo sé. Pero ¿cuándo vamos a dejar de escondernos? Estoy harta de ser una amante. Ten paciencia. Se acerca el estreno de Medea. Después de tanto triunfo. ¿Triunfo? Raven se rió. ¿De verdad crees que estoy preparada para este papel? Escribiré una buena crítica. Lo demás no importa. Hazel apagó la cinta. Price sacudió la cabeza. Increíble confianza en sí mismos. Ni siquiera intentan disimular. ¿Por qué? Fletcher está seguro de que no noto nada. Y Raven, ella tiene su propio juego. Esa misma noche, Hazel asistió a un ensayo de Medea. Se sentó en el oscuro auditorio, viendo a Raven tambalearse por el escenario con una larga túnica. Estaba claro que la joven actriz no se adaptaba al papel. Su Medea resultaba histérica y plana. Alto. El director se frotó las sienes con cansancio. Señorita Holloway, necesita menos gritos y más tensión interior. Sé cómo hacer esta escena, le espetó Raven. ¿Sabe? Creo que sí. Llama a Fletcher Donovan, la interrumpió. Él te explicará mi visión del papel. Se hizo el silencio en la sala. El director se levantó lentamente. Eso es todo por hoy. Continuaremos mañana. Hazel esperó hasta que todos se hubieron dispersado. En el vestíbulo vacío se topó con una anciana del guardarropa. «Oh, señora Donovan», la mujer le estrechó la mano. Hacía mucho tiempo que no la veía. Pensé en ver el ensayo. ¿Cómo ha ido? La encargada del guardarropa bajó la voz. No creo en absoluto que esa chica sea Medea, pero ¿quién se lo va a decir con sus contactos? En casa, Hazel comprobó la cámara en el estudio. Fletcher llegó tarde a casa, fue directo a la caja fuerte. Sacó un montón de billetes, los contó. Luego habló por teléfono largo rato, tranquilizando a Raven después de un mal ensayo. Al día siguiente, Hazel instaló otra cámara en el dormitorio. No por celos o masoquismo, solo quería tener una imagen completa de lo que ocurría en la casa. Las imágenes mostraron que Fletcher casi nunca se queda fuera toda la noche. Llega pasada la medianoche, se ducha y se queda despierto. A veces se levanta y va al estudio a llamar a su amante. Una mañana se le cae el teléfono en el café. Fletcher se pone nervioso, pero no deja que se le note. Una hora más tarde, tenía un aparato nuevo con un número diferente. «Lo siento, cariño», le dijo aquella noche. «Tuve que cambiar el teléfono a toda prisa. Trabajo, ya sabes». Hazel sonrió. El detective ya le había dado una copia impresa de las llamadas del antiguo número. Cientos de conversaciones con Raven, docenas de mensajes, fotografías. El teatro se preparaba para el estreno. Raven se quejaba a sus compañeros, exigía una iluminación especial, hacía berrinches con el vestuario. Pero nadie se atrevía a contradecir a la favorita del crítico jefe. Hazel grabó otra conversación en el camerino. «Tienes que hacer algo», gritó Raven. «Ese director me odia». «Cálmate». La voz de Fletcher sonaba cansada. «Hablaré con él». «¿Hablar con él? O quizá podrías escribir un artículo mordaz como la última vez, hacer que se vaya solo». «Raven, no podemos». «Sí que podemos. Tú eres la que dijo que no hay nada que no podamos hacer. ¿O has cambiado de opinión? Tal vez has decidido volver con tu amante. No seas tonto. Pues demuéstralo.
Deshazte de ese director. Y no te olvides de coger el dinero de la caja fuerte, tenemos que pagar el último plazo de la casa. Hazel entregó la cinta al abogado. Price escuchó atentamente la conversación. Ahora tenemos pruebas directas de su connivencia. Podemos empezar a tomar medidas. Es demasiado pronto. Hazel negó con la cabeza. Esperemos al estreno. Una semana antes de la representación, el director cayó repentinamente enfermo. Le sustituyó un joven ayudante, un joven servicial, dispuesto a cumplir cualquier capricho de la actriz principal. Fletcher triunfó. Hazel le oyó comentarlo con Raven. ¿Ves? Todo está saliendo a la perfección. Ya nadie puede detener tu triunfo. ¿Y tu mujer? ¿Cuándo le dirás por fin la verdad? Después del estreno, te lo prometo. Hazel revisó la caja fuerte. Menos de un cuarto de la cantidad original. Fletcher estaba claramente apurado por finalizar su plan. Ya no se escondía, actuaba descarada y abiertamente. El teatro estaba lleno la noche del estreno. Hazel se sentó en el palco junto a su marido, observando su reacción. Fletcher fijó sus ojos en la escena en la que Raven representaba diligentemente el sufrimiento de Medea. En el intermedio, pasó Beason por delante del camerino. La puerta estaba entreabierta. Fletcher estaba besando a Raven, ayudándola a ajustarse el traje. Hazel sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos. Tras la representación, todos alabaron la actuación de la actriz principal. Nadie se atrevió a decir la verdad, que el papel estaba claramente por encima de la inexperta chica. Fletcher estaba radiante, aceptando las felicitaciones. «¿Qué te ha parecido la obra?», preguntó a su mujer de camino a casa. «Estupenda», sonrió Hazel. «Sobre todo la escena final. Tanta pasión, tanta emoción genuina». Fletcher asintió satisfecho. No notó la ironía en su voz. En casa, subió directamente al estudio para escribir su crítica. La cámara lo captó sacando la última pila de notas de la caja fuerte. Después, una larga conversación telefónica con Raven. Hablaron de planes para el futuro. «Mañana haremos el último pago de la casa», dijo Fletcher. «Dentro de una semana se lo contaré todo a Hazel. Se dará cuenta de que no tiene elección». Por fin. La voz de Raven era impaciente. «Estoy harta de esconderme. Ya no tendré que hacerlo. Pronto estaremos juntos». Hazel apagó la cinta. Se han recogido todas las pruebas. Es hora de prepararse para el desenlace. Sacó una carpeta de documentos, extractos bancarios, fotografías, conversaciones grabadas, una historia de traición contada con números y hechos. Fletcher pensó que la había vencido, que ella estaba demasiado ocupada con sus negocios para darse cuenta de sus maquinaciones, que podía robarle el dinero impunemente, arruinarle la vida. Se equivocaba. Muy pronto se daría cuenta de lo equivocado que estaba. Hazel miró el reloj. Faltaban menos de 24 horas para el estreno de la crítica. Fletcher se preparaba para presentar triunfalmente a su amada al mundo, pero su mujer tenía en mente un escenario muy diferente. Iba a ser una noche calurosa en todos los sentidos. El Teatro Huntington se preparaba para la proyección del aniversario de Medea. Hazel llevaba su vestido negro favorito de Chanel, un regalo de Fletcher por su último aniversario. Amarga ironía. El vestíbulo bullía de entusiasmo. Críticos, periodistas, bohemia teatral. Todos esperaban la salida del último número del Boston Globe con una reseña sobre Fletcher Donovan. El marido lo intentó. El texto estaba lleno de epítetos entusiastas y atrevidas comparaciones. Hazel vio a Raven en la entrada de servicio. La actriz estaba radiante, aceptando las felicitaciones. Un vestido nuevo de un famoso diseñador, un collar de la última colección, regalos de un admirador anónimo con dinero de la caja fuerte de Hazel. Fletcher maniobraba entre los invitados, repartiendo sonrisas y apretones de manos. Parecía tranquilo y confiado. Ya lo creo. Todos los papeles de la villa estaban firmados, el dinero transferido,
Solo quedaba anunciar el divorcio a su mujer. «Cariño», se acercó a Hazel con 2 copas de champán. «Estás deslumbrante esta noche». «Gracias, cariño. Una noche especial merece un traje especial». Hubo un destello de preocupación en sus ojos, pero desapareció rápidamente. Estaba seguro de su impunidad. La obra comenzó. La actuación de Raven fue una ruptura aórtica. Cada gesto, cada entonación estaban impregnados de un deseo desesperado de demostrar su talento. Hazel la observaba desde el palco, tomando nota de las imprecisiones y los pasos en falso que el entusiasta público tomaba por nuevas interpretaciones. En el intermedio, se disculpó con su marido y bajó al vestíbulo. Los periodistas ya se habían reunido allí. Había circulado el último número del periódico con la crítica. «Es una historia estupenda», dijo alguien. «Donovan se había superado». «Ya lo creo», dijo el crítico de más edad con un bufido. «Cuando escribes sobre una amante». Las voces se callaron cuando los demás se fijaron en Hazel. Ella sonrió y pasó de largo, sintiendo las miradas de simpatía a su espalda. El segundo acto pasó volando como un borrón. Tras la reverencia final, comenzó el buffet. Raven se regodeó en la atención. Fletcher permaneció cerca de ella, olvidándose de la precaución. Hazel esperó el momento en que todos alzaron sus copas por el éxito de la actuación. Se levantó, llamando la atención. «Permítanme decir unas palabras». Fletcher se tensó. Raven palideció. «Esta noche hemos visto una asombrosa historia de traición», comenzó Hazel. «La historia de una mujer que fue engañada por su marido, pero tengo otra versión de esta obra». Sacó el teléfono y encendió la cinta. La voz de Fletcher resonó en la habitación. «Pronto te compraré una villa a su costa, porque ella no entiende nada». La risa de Raven. «Espero que no se dé cuenta de que falta dinero». Silencio sepulcral. Hazel continuó. «Es gracioso, ¿no? Pensaban que estaba ciega, que no me daría cuenta de que faltaba dinero de la caja fuerte, que no vería sus reuniones, sus mentiras, sus planes de futuro a mi costa». Fletcher corrió hacia ella. «Hazel, ¿puedo explicarte?» «Claro que puedes», sonrió ella. «Solo que me temo que al fiscal le gustará más tu explicación, sobre todo con todas las pruebas». Raven intentó escabullirse de la habitación sin ser vista. Hazel la detuvo. «¿A dónde vas, querida? ¿No quieres oír el final?» «Es mentira», gritó la actriz. «Fletcher, díselo». Pero Fletcher permaneció en silencio, pensando frenéticamente en una salida. Hazel sacó una carpeta. «Está todo aquí. Extractos bancarios, fotografías, notas de conversaciones. La historia de cómo un crítico teatral robó el dinero de su mujer para comprarle una casa a su amante. Cómo escribió críticas elogiosas a cambio de su favor. Cómo planeaba deshacerse de su mujer quedándose con su fortuna. Los periodistas ya estaban garabateando en sus cuadernos. Los fotógrafos hacían clic con sus cámaras, captando las expresiones de los rostros de los implicados en el drama. «No te atreverás». Raven se acercó a Hazel. «Tengo un contrato, una carrera». «¿Un contrato?» Hazel se rió. «Cariño, ¿de verdad crees que alguien te va a contratar para papeles protagonistas después de un escándalo como este, sin el respaldo de un crítico influyente?» Fletcher por fin encontró su voz. «Hazel, discutamos esto en casa. Lo traeré todo de vuelta». «Demasiado tarde, cariño. La oficina del fiscal ya tiene el papeleo. Y Hacienda. Ya sabes, están muy interesados en este esquema de cash and carry». Hay un murmullo en la habitación. Un crítico autorizado, un hombre de familia ejemplar y semejante escándalo. «No puedes hacer esto», siseó Fletcher. «Soy tu marido». «Ya no». Hazel le entregó un sobre. «Aquí están los papeles del divorcio. Puedes estudiarlos con un abogado. Por cierto, habrá que vender el chalet. Se compró con dinero robado». Raven rompió a llorar. «Fletcher, haz algo. Lo prometiste». «Cállate», gritó. «Sin ti, nada de esto habría ocurrido». «¿Sin mí?»
saltó ella. ¿Quién sugirió robar el dinero? ¿A quién se le ocurrió el timo de la casa? Hazel vio cómo se desmoronaba su plan perfecto. Se quitaron las máscaras. Ya no había marido cariñoso ni actriz con talento. Solo dos personas aterrorizadas culpándose mutuamente. ¿Saben qué es lo gracioso? Se volvió hacia los silenciosos invitados. Estaban tan absortos en su obra que olvidaron la regla principal del teatro. El público lo ve todo. Dos policías entraron en la sala. Hazel los saludó con la cabeza. Estos caballeros quieren hacer unas preguntas sobre el dinero desaparecido. Fletcher corrió hacia la salida, pero lo detuvieron. Raven estaba histérica, gritando su inocencia. El público absorbía con avidez cada detalle del drama que se estaba desarrollando. El espectáculo ha terminado, dijo Hazel en voz baja. Salió del auditorio sin mirar atrás. Un crítico de edad avanzada la alcanzó en el vestíbulo. Increíble, semejante espectáculo echado a perder. Al contrario, sonrió. Creo que el final fue muy dramático. Hacía fresco fuera. Hazel subió al coche, viendo cómo la policía se llevaba a Fletcher y a Raven. Mañana todos los periódicos escribirían sobre este escándalo. El mundo del teatro tenía una nueva sensación. En casa, subió al estudio de su marido. La caja fuerte estaba abierta. Obviamente, Fletcher intentaba recoger los documentos que faltaban antes de la representación, pero lo más importante hacía tiempo que estaba a buen recaudo. Hazel se acercó a la ventana. En algún lugar ahí fuera, en la costa, se alza una villa vacía, un monumento a los sueños incumplidos de dos traidores. Bueno, después de la venta, el dinero iría a la caridad. Tal vez para apoyar a jóvenes actores. Talento real, no amantes de los críticos. Miró su teléfono. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de periodistas. Mañana empezaría una nueva vida. Sin mentiras, sin traiciones, sin falsas sonrisas. Y ahora solo puede beber un vaso de vino y disfrutar del silencio. El telón se ha bajado, la obra ha terminado, y por fin puede ser ella misma. La nieve de diciembre cubría Boston con un manto blanco. Hazel salió del juzgado, donde acababa de concluir la última sesión. Fletcher estaba sentado en un rincón de la sala, evitando mirarla. Había envejecido considerablemente con el paso de los meses y las arrugas surcaban su rostro, antes esbelto. Cuando el juez anunció la sentencia, se limitó a asentir y firmó los papeles en silencio. En la puerta, Hazel se topó con Raven. La joven parecía perdida con un sencillo traje gris, sin su maquillaje ni sus joyas habituales. Se miraron, sin odio ni triunfo, solo con cansada comprensión. «¿Sabes?», dijo Raven de repente, «me encantaba el teatro. Antes de todo esto». Hazel no respondió nada y siguió de largo. Una semana después, vio por casualidad un anuncio en el periódico local. Raven buscaba alumnos para una escuela de interpretación en los suburbios de Providence. Tal vez ahora les enseñaría lo que ella misma había comprendido demasiado tarde. En la oficina esperaban nuevos contratos. La cadena de boutiques se expandía y se abría una tienda en Nueva York. Meredith puso una carpeta de documentos sobre la mesa. Un representante de una marca italiana quiere reunirse. Dice que tienen una propuesta interesante. Hazel se sumergió en su trabajo. Reuniones, negociaciones, cifras. Un mundo familiar donde todo está sujeto a la lógica y el sentido común. Por la tarde, la nieve caía suavemente al otro lado de la ventana y ella seguía sentada sobre los papeles cuando llamaron a la puerta. Un anciano director del Huntington estaba en el umbral. «Siento la tardanza. Vengo por la obra benéfica». Hablaron durante 2 horas. El director habló de niños con talento que carecían de apoyo, de nuevas producciones, de los planes del teatro. Hazel escuchaba y pensaba en cuánta sinceridad había en sus palabras, la misma sinceridad que tanto faltaba en la actuación de Raven. Un fin de semana entró en un pequeño café no muy lejos de su primera tienda. En una mesa vecina había una pareja mayor leyendo el periódico. Hazel reconoció el artículo.
Otra crítica de Fletcher's de Portland. Un texto árido, sin brillantez previa, solo un refrito del argumento y el reparto. Una noche fue al teatro. Sentada en la última fila, vio una nueva producción de Medea. La joven actriz actuaba con sinceridad, sin una lágrima. En el intermedio, Hazel oyó que un anciano figurinista le decía a alguien: «Eso sí que es talento, no como algunos». Regresó a casa en la oscuridad. Su oficina, la antigua oficina de Fletcher, era ahora su escritorio. La vieja caja fuerte que había dejado atrás era una carpeta de documentos, una historia de traición contada en el lenguaje de los hechos y las cifras. En primavera, había conocido a Raven por casualidad en un supermercado. La ex actriz parecía distinta, más sencilla, más tranquila. Fingieron no reconocerse. Solo a la salida Hazel oyó que Raven le decía a alguien por teléfono: «Sí, la clase a las 4. Traiga a su hija. Veremos si encontramos su talento». En junio abrió una nueva boutique en Nueva York. En la inauguración hubo mucha prensa, pero nadie hizo preguntas sobre el escándalo. Los observadores seculares escribieron sobre las colecciones y los planes de desarrollo de la cadena. El pasado era el pasado. Una cálida tarde de verano, Hazel pasó en coche por delante de la misma mansión de la costa. El edificio tenía otro aspecto. Los nuevos propietarios lo habían convertido en una escuela de teatro infantil. Había niños jugando en la entrada, aprendiendo algún tipo de escena. Detuvo el coche y vio cómo el sol poniente teñía de dorado las ventanas. De las puertas abiertas brotaban las voces de los jóvenes actores, puras y claras, impolutas de mentiras y traiciones. Hazel sonrió y siguió conduciendo. Al fin y al cabo, todos tenemos un papel que representar en esta obra llamada vida, y el telón cae para volver a levantarse con una nueva historia.